Buenos días, hermanos. Continuamos hoy con la clase número 8 del curso de la fe y el arrepentimiento. Busquemos en primer lugar, primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, un pasaje conocido, versículo 22, dice así: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nosotros vimos una abundante evidencia la semana pasada de que no podemos separar la fe de la obediencia. La mayoría de los pasajes estuvieron en el Nuevo Testamento, pero eso no era una enseñanza nueva, sino que desde el Antiguo Testamento también a las personas les era requerida la obediencia a la palabra de Dios. Es más, Hebreos 11, cada caso que ahí es presentado, cada persona que es puesta como un ejemplo de fe, lo fue porque justamente obedeció a la palabra de Dios y actuó conforme a la fe. Pero dejamos un punto sin terminar, que era acerca del camino de Romanos. Como les había dicho, es un método popular, no sé si lo será tanto ahora como lo fue cuando yo estaba antes en la iglesia que antes asistía, pero es popular verlo en los tratados, y se llama justamente el camino de Romanos porque es una presentación del Evangelio recorriendo ese libro. Aquí he puesto algunas variantes que a veces uno puede encontrar, que algunos añaden unos puntos más o unos menos, a veces también presentan a Dios como creador, describen más detalladamente el pecado, o a veces incluyen pasajes que no sean necesariamente romanos, como el de Efesios 2:8, 9 y el famoso y mal interpretado Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Pero en general esa es como la forma base. Entonces, ¿hay algún problema con el camino de Romanos? No necesariamente. Cada versículo es palabra de Dios y definitivamente es una verdad que cada persona debería abrazar. El problema es que era lo que iba más allá de esos tratados. Cuando habían campañas evangelísticas, uno iba, los repartía, y luego llegaba como el domingo, por lo general, donde ya se reunían todas las iglesias hijas, por decirlo así, y personas que habían ido con grupos aparte, y venían y se presentaban números impresionantes. Hermanos, en San Luis, no sé, 50 personas convertidas, en Santo Domingo tantas. Bueno, el punto era que uno se preguntaba si quedaba algún lugar en Tibás, que quedara algún incrédulo, porque ahí era donde estaba ubicado, pero también los lugares vecinos. Pero lo que llamaba la atención era dónde estaban esas personas. No estaban ese domingo ahí reunidas, y todo era por un credulismo fácil. Repita esto, lo cree, sí, vamos por cada uno de los puntos, y al final haga una oración, le tomamos los datos, nos llevamos el tratado y hacíamos una marca, un convertido más. Cuando estuve en República Dominicana, precisamente en el grupo de jóvenes que estuve ese sábado, uno de los temas era acerca del evangelismo. Ellos iban a tener a la siguiente semana pues por decirlo así, una mini campaña evangelística, no como las entendemos ahora, sino que cada grupo iba a decidir cómo lo iba a hacer, si iba a ir a los parques, si iban a tener reuniones en las casas, etcétera. Pero me llamó la atención que el que estaba liderando el estudio estaba presentando cada uno de los versículos del camino de Romanos. Entonces yo les expuse la experiencia que yo había tenido con ese tipo de presentación.
Claramente no era que ellos iban a estar buscando contar conversiones, pero como les decía a ellos, a veces uno piensa que por mostrar ya los hechos básicos del Evangelio, ya la persona está en disposición para que crea y que pueda ser convertida. Y también en otro momento les expuse esa frase que me quedó muy presente cuando estuvimos viendo el curso de apologética. No importa cuántos versículos uno le pueda presentar a una persona, cuando no quiere creer, no cree. Pero basta solo uno para que el Espíritu de Dios haga la obra en el corazón. Y al final de ese estudio se acercó la esposa del pastor Flacker, estábamos en la casa de ellos, y me dijo: verás que me recordó la conversión de mi marido. Él ya había escuchado muchas veces, pero el día que él cuenta que fue convertido, fue como que eso que le cae a uno un momento de impacto, y lo que él se acordó fue de esto: la puerta ancha lleva a la perdición. Yo estoy en la puerta ancha. Y eso fue. Y es quizás lo que a muchos de nosotros también nos sucede. Es una parte que nos impacta de tal manera que nos hace reconocer que no estamos bien delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a negar el papel del Espíritu Santo muchas veces con estos métodos, pensando que, bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya esta persona tiene que hacerlo. Y, hermanos, hay que recordar siempre que es en dependencia de Él que nosotros vamos a presentar el Evangelio. Como dice Pablo, no quería llegar a ustedes con excelencia, de palabras de sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces, había una pequeña tarea. Había que contrastar un poco ese tipo de presentación del Evangelio a cómo lo hicieron algunos discípulos y otros siervos del Señor. Uno de ellos era Hechos 10 y el otro era Hechos 8. ¿Alguien quiere participar? Gustavo. Bueno, que yo sí pude apreciar de ambos pasajes precisamente esa obra del Espíritu Santo, porque tanto en el caso de Cornelio como en el caso del eunuco, en ambos casos hay una sed de saber por la palabra de Dios qué es lo que dice la palabra de Dios, y eso precisamente son las obras del Espíritu Santo. Incluso digamos, en cada uno de ellos hay prácticas de otras. El eunuco venía de adorar y Cornelio, él hacía oraciones, pero todavía no había creído en el Evangelio hasta que le fue predicada la palabra de Dios, pero ya en su corazón había una necesidad de Dios. Sí, en el caso de ellos había una apariencia de piedad que cualquiera hubiera dicho: no, estos hombres son creyentes 100%, en especial el caso de Cornelio, como se nos describe. Pero bueno, vamos a repasarlos entonces. Hechos 3, versículo 12. Hechos 3, 12. Este es un discurso de Pedro. En primer lugar, hermano, nosotros notamos cómo él los confronta su pecado y a la vez también les presenta la persona de Jesucristo. Versículo 12. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ciertamente Cristo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Pero esto no quiere decir que las personas no hubieran sido responsables en lo que hicieron. Ellos lo mataron, pero Cristo decidió cuándo. Hermanos, muchas veces intentaron apedrearlo, despeñarlo,
pero no era el tiempo. Leemos nosotros. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y Pedro los enfrenta, ustedes lo mataron. No es simplemente decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él es puntual. ¿Cuál es el pecado que les está señalando? Es de la entrega del Santo Hijo de Dios, de lo cual cada uno de nosotros también habría sido participantes si hubiéramos tenido la oportunidad de estar ahí. Luego también vemos que Él va a presentar entonces la esperanza que hay por medio de la fe, en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero no solamente para una sanación física, sino que Él va a concluir presentando el deber de cada persona de arrepentirse y convertirse de su maldad, pero nuevamente con la esperanza en que Cristo los va a limpiar de sus pecados. Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces hay también una presentación del cumplimiento de la palabra. Lo que el Señor había prometido en tiempos antiguos ha venido a ser cierto ahora. También algo similar notamos en Hechos 8. Hechos 8, versículo 26. Pero este es un caso ya de persona a persona. Como decía nuestro hermano Gustavo, este etíope venía de adorar, y no solamente eso, sino que estaba leyendo la palabra de Dios. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y veamos lo que hizo Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Desde dónde comenzó? Es una pregunta que podríamos estudiar. Si empezó desde el Génesis, si empezó desde el libro de Isaías, o si empezó a partir de este pasaje en adelante. Pero el punto es que Felipe le hizo una exposición amplia, y de que como en las escrituras, que aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, conocido para ellos, Cristo estaba revelado. Pero veamos lo interesante, ¿qué pasa en el versículo 36? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él le anunció el evangelio, pero en ningún momento lo motivó a que tomara una decisión. Hasta que el eunuco, nuevamente por una acción del Espíritu Santo, le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya anhelaba actuar conforme y obedecer a lo que había aprendido. Pero no es eso de que, usted cree ya, bueno, entonces firme aquí o haga esta oración conmigo. No hay una búsqueda rápida de que las personas tomen una decisión, sino que, hermano, nuevamente la misma palabra va a hacer que las personas acudan. ¿Qué tengo que hacer? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. También tenemos Hechos 26, vamos a ver este. También ya lo habíamos visto, que es el caso de Agripa, y aquí no vamos a tener una conversión, pero no obstante, vemos también todo lo que Pablo hizo.
Pablo les presenta a todos los que están escuchando, porque no solamente estaba Agripa, cómo fue su vida. Él no dice, bueno, mi vida era un desorden, tenía mis vicios. No, él señala puntualmente cómo era su vida. Versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. No era que él no creía en Dios, pero estaba engañado. También les cuenta cómo él persiguió a la iglesia, y también les cuenta cómo fue convertido y cuál fue el mandato que recibió del Señor. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y fue exactamente lo que él hizo. Él les cuenta que fue a Damasco y fue lo que predicó. Versículo 20, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y es hasta el final, después de que ha presentado todo esto, que él confronta a Agripa. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, pero no era suficiente. Podemos notar en común que cada persona, siempre que uno va a presentar el Evangelio, lo confronta. Pero hermano, no es algo que podamos hacer con un mini tratado. Por lo general va a requerir algo más amplio que eso. Nuevamente, no se trata de la abundancia, sino confiando en que el Espíritu Santo va a usar lo que se va a decir, y vez tras vez, y vez tras vez. Pasamos a otro apartado, la seguridad de la fe. ¿Qué es esto? Muy bien, nosotros ya hemos entonces establecido que sí, somos salvos por la fe, pero no todos tienen la misma visión una vez que una persona es convertida. Berkov va a decir que hay grupos metodistas también dentro de los arminianos, porque no todos van a tener expresiones como caer de la gracia. Usted puede perder su salvación, y sabemos que hay grupos que enseñan eso. Pero también tenemos otra que puede ser igualmente peligrosa si no se entiende bien, que es la expresión una vez salvo, siempre salvo. Hermano, yo la creo de todo corazón. Cristo vino a dar vida eterna, no una vida temporal. Quien ha sido sellado por el Espíritu Santo no va a caer de la gracia. Pero usar la expresión una vez salvo, siempre salvo, cosa que usted no va a encontrar en la Biblia, para dar seguridad a alguien que no debería dársela, hermanos, es peligroso. Porque le estamos diciendo, no se preocupe, usted creyó ya alguna vez, tranquilo, la salvación no se pierde. Pero no, más bien, a la luz de la palabra, si bien es claro que la salvación no se pierde, ella enseña de que no todas las personas tienen el mismo grado de seguridad y que esa puede variar de persona en persona, y que cada uno es responsable de cultivar su propia seguridad en la fe. ¿Y cómo es que se cultiva esto? No tenemos que adivinar cómo es. Versículos tenemos. Bueno, ahí teníamos también la frase, creo, ayuda a mi incredulidad. Van a recordar que esa fue la expresión que usó el padre del muchacho lunático. Y es como muchos de nosotros también nos identificamos. Creemos, pero a veces no como quisiéramos. Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? 2 Corintios
13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A una invitación a un examen. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, aquí es importante que veamos el cambio que está haciendo el escritor. Primero se está dirigiendo o está hablando de un grupo de personas que en efecto han apostatado la fe, que para ellos, él va a usar el término fuerte, es imposible que vuelva a crucificar al Hijo de Dios para perdón de pecados. Está diciendo: ya no hay más esperanza de salvación para este tipo de personas. Pero en cuanto a vosotros, él está cambiando ya de sujeto. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ustedes han continuado hasta ahora, muy bien, pero sigan. ¿Cómo quieren ustedes cultivar su propia seguridad? Hermanos, están trabajando para el Señor. Qué bueno, pero no se duerman en los laureles, como dicen. Continúen. ¿Y cuál es la esperanza para continuar? Leamos a partir del versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, es imposible que Dios falle a su promesa. Esa es la seguridad que tiene el Hijo de Dios. Sigan trabajando, aferrados a la esperanza de esta promesa. Hermanos, Dios dejaría de ser antes que falle a lo que Él ha dicho. Esto debe ser en lo que las personas ponen su confianza, no en lo que ellos están haciendo. Sí tienen que estar haciendo, pero ellos están aferrados a algo mayor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, nuevamente diligencia, trabajo, dedicación. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quiere estar seguro de su llamamiento, de su elección? Añada a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Hay una manera de estar ocioso, vago, si uno está haciendo y está diligente en todas estas cosas. Claro, es que si usted no está haciendo nada, ¿cómo no le va a saltar la duda de que si será creyente o no? Pedro dice, es muy ciego. No, es ciego, tiene la vista muy corta. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, hay forma de saberlo, de asegurarse. Pero nuevamente está ligado a alguien que está obedeciendo y está actuando conforme a lo que es agradable delante de Dios. Es contradictorio, como Juan está ejemplificando. Usted dice que el amor de Dios mora en usted, pero está amando solamente de palabra, de lengua. Hijitos míos, esto no debe ser así. Hay más pasajes que nosotros podríamos ver. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y más adelante, y nadie, y mi Padre que me las dio, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y todo el capítulo de Romanos 8, que no tendríamos el tiempo para estudiarlo como es debido. Como dice el primer versículo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en adelante, hermanos, cada versículo va a poner ejemplos y pruebas para saber si usted está en la fe, para terminar con los versículos conocidos y gloriosos. Y leámoslos. Romanos 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Es sano que usted se examine a sí mismo, pero no tiene por qué permitir dudas más allá de la esperanza y confianza que usted mismo puede tener si se aferra a las Escrituras. Hermanos, sí, vamos a identificarnos como ese padre, ese muchacho. Creo, ayuda a mi incredulidad, pero hermanos, hay confianza plena y cierta si usted está en la fe o no. Muchos autores no hablarán de la seguridad en la fe, sino que van a mencionar otros términos, como que dirán que la fe debiera aumentar conforme o a medida que aumenta nuestro conocimiento. Y esto lo voy a contrastar, por ejemplo, con dos casos. El primer caso es la declaración de fe de la Asociación Nacional de Evangélicos. La encontré de casualidad investigando ahí acerca de un programa. No sé si era como mujer, Dios te habla hoy, algo así, no sé. El asunto es que ellos tenían esta declaración de fe. Creemos que la Biblia es la única inspirada, infalible y autoritaria palabra de Dios. Creemos que hay un solo Dios y que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria y expiatoria a través de su sangre derramada, en su resurrección corporal, en su ascensión para estar a la mano derecha del Padre y en su regreso personal con poder y gloria. Híjole, se me saltó. Bueno, esta es la otra parte. Creemos que para la salvación de la persona perdida en sus pecados es absolutamente necesaria la regeneración por medio del Espíritu Santo. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, el cual, viviendo en nosotros, nos permite vivir una vida piadosa. Creemos en la resurrección corporal, tanto de los salvos como la de los perdidos, aquellos que son salvos para una resurrección a la vida eterna y de aquellos que están perdidos a una resurrección para condenación eterna. Creemos en la unidad espiritual de los creyentes. Está esa barrita ahí. En la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún problema con esa declaración? No hay ninguna, yo creo todo lo que dice ahí. El problema es creer solamente eso. El otro caso es la declaración de Manhattan. No sé cuántos oyeron de ella, pero era una declaración ecuménica, donde tanto católicos, protestantes de diversos grupos y cualquier afiliación que tuviera el nombre cristiano o que se hicieran pasar como grupos cristianos, redactaron. En ello buscaban exponer su posición en cuanto al aborto, al matrimonio y a la libertad religiosa. Si uno lee la declaración nuevamente, yo no voy a encontrar problema en lo que se dice, porque ellos van incluso a poner algunos pasajes para exponer por qué uno cree en la protección de la vida, de los no nacidos, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero justamente el problema está en que es muy general. Hermanos, para que la pueda afirmar casi medio mundo, es porque no se está mostrando qué es lo que realmente cree un hijo de Dios. La palabra evangelio solo aparece 3 veces y siempre aparece con el énfasis de que hay que proclamar el evangelio, pero no define qué es el evangelio. Claro, cualquiera afirma eso. Hermanos, el crecimiento no es solamente algo deseable, es algo requerido. Hemos enfatizado mucho, tanto que yo diría que hasta el cansancio, que sí, cuando uno cree, uno no tiene una comprensión de la pintura en todo su esplendor, de lo que significa ser hijo de Dios, de todas las doctrinas, pero el hijo de Dios no se va a quedar ahí. Primera de Pedro 1:22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es el indicio de que alguien ha gustado la bondad del Señor? Que desea como niño la leche. Recordemos también cómo el hermano Alexander nos ilustró esto cuando estábamos viendo la serie de las 9 marcas. Un niño que no desea ser alimentado por su mamá es signo de enfermedad. Es un niño que va a crecer pálido, anémico, todo los males que se le puedan venir, pero un niño desea comer. Y como dice Pedro, para que por ella crezcáis. Y ahora, sin extender mucho más allá, la analogía que Pedro está haciendo, el mundo resolverá esta falta a veces de alimentación con sustaje, en Nestlé con probióticos. Hermanos, nosotros no ocupamos nada más. Y si van a haber libros de teología, de devocionales que nos puedan ser de ayuda para nuestra alma, va a ser en la medida en que esos libros estén saturados en sus páginas de la palabra de Dios. Solamente así. Nosotros no ocupamos suplementos alimenticios. Es la palabra de Dios y el Hijo de Dios la desea. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo esperaba de los corintios crecimiento. Y él dice, no pude a ustedes hablarles algo distinto porque no han crecido. Porque no han crecido. Ya sabemos que esto de carnales no es que está estableciendo una nueva categoría de creyentes de segundo rango, no. Sino que espera que cada uno crezca. Y nuevamente, así como un niño, conforme va creciendo, uno espera que ya también pueda ingerir otro tipo de alimentos. Cada hijo de Dios también, conforme va creciendo en conocimiento, también su fe va a ser aumentada, va a crecer y podrá comprender con mejor uso de su razón las verdades que en la palabra son reveladas. Pero, de nuevo, Pablo también va a decirle a los filipenses, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, desde este púlpito nosotros vamos a escuchar predicación tras predicación, a veces sobre los mismos temas. Pero, ¿cuál es la esperanza? No es que volvamos a que se nos diga exactamente lo mismo, sino poder ir un poco más allá. Y cada vez un poco más, y cada vez un poco más. No quedarnos en la misma medida y estatura. Porque para esto es que el Señor ha constituido su iglesia y ha puesto pastores y maestros. Y vamos a cerrar con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En resumen, hermanos, el Hijo de Dios va a crecer, su fe va a aumentar, pero esto no va a estar separado por experiencias místicas, retiros para tener una experiencia espiritual mayor, sino aferrados a la palabra de Dios. Y que cada uno también como cuerpo anhelemos crecer para llegar a la estatura de la medida de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.